Desde pequeño, Jack siempre fue una persona que huía de sus problemas. Cuando los chicos de su clase se metían con él siempre corría. Cuando su padre alcohólico trataba de golpearlo a él y a su madre, él corría para evitar sus golpes. E incluso cuando su novia de la preparatoria le pidió que su relación fuera un poco más seria, como para inscribirse en la misma universidad, él también huyó de ella. Jack siempre fue una persona que huye de todo. Tal vez no le servía para las relaciones duraderas en la vida, pero sí le sirvió como para forjarse un futuro como atleta, miembro universitario del futuro equipo olímpico de los corredores de 300 metros. Si te está gustando el video, suscríbete y dale like. Jack no consideraba ninguna otra cosa, solo le encantaba correr. Corría todos los días desde las 5 de la mañana hasta que el sol ya no podía verse. A pesar de que el entrenador de la escuela era estricto con todos los demás atletas, en el caso de Jack, él siempre trataba de equiparar un poco. Siempre hacía ese esfuerzo insano de su parte. Nunca paraba de correr, ni nunca dejaba de moverse. Tampoco dejaba de temblar todo exhausto, pálido y sudoroso. Pareciera que más que correr por unas medallas, él corriera por su vida en juego. La universidad tenía todo cubierto para él, ya que a la edad de 18 años, finalmente pudo separarse de su abusivo padre. Eligió estudiar en un lugar donde él jamás pudiera encontrarlo, en otro país, y justo eligió un lugar donde pudiera optar por una beca como atleta. Tenía su estancia, su comida y lo que más hacía durante el día. Ya contaba con las únicas 3 cosas que necesitaba. Se sentía satisfecho. Aunque es cierto que era la estrella del equipo de atletas de su universidad, realmente no cuadraba con el típico estereotipo de un atleta universitario. No salía todo el tiempo con las chicas, no tenía una figura escultural como si fuera tallada por los dioses. Más bien era un chico pálido y delgado, pero con suficiente consistencia física como para saber que se ejercitaba a diario. El cabello negro de Jack, que le llegaba casi hasta por los ojos, parecía una especie de casco protector que cubría su cara, pero cuando volaba en la pista, parecía más bien la melena de un león corriendo. Era el arma secreta de la universidad que solo sabía correr. Cuando Jack siguió avanzando en las preparaciones de las Olimpiadas Interuniversitarias, seguía esforzándose incluso más que antes. Si antes parecía una especie de fantasma pálido, ahora era un bólido que estaba a punto de desmayarse. Seguía corriendo y corriendo, como si le aterraba el hecho de fallar. Jack pensaba en su interior que si no conseguía el oro, la escuela ya no podría ayudarlo. Eso era para él volver a su antigua vida, llena de dolor, violencia y lamentos. En aquel entonces, su único apoyo, la persona que realmente podía darle la suficiente estabilidad como para no caer en la locura, era su madre. Ella aguantaba junto con Jack las golpizas de su padre, pero justo cuando también ya estaba cumpliendo la mayoría de edad, ella ya había tocado fondo. Decidió que era más seguro por sí mismo escapar de esa casa y no decírselo a nadie, ni siquiera a su propio hijo, que esperar un poco más a ver las proezas de su descendiente. Ese fue el punto en el que Jack ya no podía más. Ahora que ya podía elegir su propio camino, lo primero que hizo fue devolverle la paliza a su padre y cortar toda relación con él. Lo segundo que hizo fue correr a la oportunidad más lejana que se le presentó de ese monstruo, y ahora la oportunidad se le presentaba. Y Jack no podía parar de ejercitarse para dar talla. Su entrenador hasta le rogaba, una y otra vez, que dejara tanto esfuerzo, que era malo para su salud y que eventualmente iba a dañarlo. Jack hacía oídos sordos a todas estas palabras de él y de sus compañeros atletas. Dichos compañeros lo veían como un loco, que no podía dejar de ejercitarse. Al principio les parecía inspirador, pero luego parecía una ridícula forma de vivir su vida. Un día, mientras Jack seguía estirando sus piernas y haciendo sus ejercicios anabólicos con las piernas, una de las pesas de su compañero al lado suyo se le cayó justo en la pierna de Jack, justo en la rótula, haciendo una fractura completa de la pierna. Jack estaba consternado de dolor, no el dolor físico de haberse fracturado, sino el dolor emocional que representaba esto. Sabía que su oportunidad se había desvanecido por completo, incluso antes de siquiera pisar esa gran carrera por la cual tanto se había preparado. El entrenador gritó por completo al responsable de la lesión. Incluso lo expulsó del equipo a pesar de haber sido un accidente. Esto no podía ser perdonado en un deporte como este. Sabía que el daño iba a pasar mucha factura a Jack, tanto en la recuperación como en el entrenamiento. Jack fue trasladado a la clínica responsable para grandes atletas universitarios. En ella el doctor revisó todo tipo de exámenes, tomografías y análisis. Para suerte de su carrera, no era un final definitivo. Requería una gran cantidad de tiempo para sanar y mejorar la pierna. Aunque estaba aliviado de tener una segunda oportunidad, buscó la aprobación y al mismo tiempo el perdón de su entrenador. Al ver al joven tan desesperado, sabía que había algo detrás de todas esas horas interminables de entrenamiento.
así que le dijo que pudiera tranquilizarse y que se enfocara por completo en la recuperación, que siempre tendría un lugar en su equipo para él. Finalmente, Jack había empezado su tratamiento, y como suele pasar en estos casos, la fuerza y el dolor que sentía antes de la fisioterapia era desgarrador. Él no paraba de presionarse una y otra vez para volver a caminar y eventualmente seguir corriendo como lo hacía siempre. Entre tanto sudor, finalmente cayó en la sala de fisioterapia, tratando de volver a levantarse. Pero presa del dolor, no pudo moverse más, así que una de las enfermeras responsables de él lo ayudó. Aunque Jack trataba de decirle que no se metiera en esto, ella era incluso más obstinada que él. Incluso terminó regañándolo por esforzarse tanto en su primer día de fisioterapia. Desafortunadamente para Jack, debido a los medicamentos que tomaba y la incapacidad de hacer presión en su pierna como era debido, era mucho más débil que ella, por lo cual logró llevarlo de vuelta a su cama y recostarlo. Era muy obstinada la enfermera. Jack estaba ligeramente sorprendido de que alguien mostrara tanta devoción por un paciente, aunque en realidad solamente tenía curiosidad por saber el nombre de la persona tan obstinada que le habían asignado a su cuidado. Así que entre gruñidos y lamentos la miró. Ella tenía más o menos la misma edad que él. Ella era pelinegra igual que él, pero era más morena. Le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Ella le devolvió la mirada con una sonrisa confiada de haber ganado. Le dijo entre risas, me llamo Elizabeth, pero tú puedes llamarme Liz. Al día siguiente, Jack trataba de hacer presión una vez más y como un flashback de los eventos pasados, Liz volvió a verlo sobreesforzarse e intervino su proceso. Jack esta vez no demostró tanta resistencia, ya que sabía que volvía a repetirse la misma situación. Esperaba que ella se calmara más para volver a trabajar, sin que lo viera, pero con lo que no contaba era que Liz se quedara junto a su lado esperando que él se quedara dormido. Lo supervisaba todo el día, como si no tuviera otros pacientes que cuidar. Le hizo esa misma pregunta, a lo que ella dijo, no, tú eres mi única cita, bombón. Entre risas y bromas, Jack solo podía estresarse más debido a que esa actitud tan positiva e implacable de su cuidadora realmente no lo ayudaba a entrenar. Los días pasaban y el cuidado de Liz no solo no cambiaba, incluso se podía decir que hasta se intensificaban. Ya conocían los trucos que Jack utilizaba para escapar de la cama y seguir trabajando, desde moverse en los momentos en los que ella iba al baño hasta evadir la hora de la comida. Simplemente para escabullirse. El chico nunca paraba de esforzarse y ella nunca paraba de encontrarlo y por supuesto regañarlo. En un punto, ella apreciaba realmente el uso de los medicamentos, ya que sabía que si él estuviera completamente sano, sería imposible para ella detener a Jack. Por otro lado, se sentía cada vez más impresionado por la voluntad de su cuidadora. Esta enfermera que supervisaba tanto el proceso de sanación era admirable. Incluso se preguntó si realmente todas las personas en la clínica eran tan testarudas como ella, pero al verse al espejo sabía que no era quien para hablar. Mientras más la evadía, en un punto él empezó a divertirse por saber cómo ella reaccionaría ante su siguiente escapada. Más que un paciente testarudo, era como un juego de escondidas infantil entre dos adolescentes que trataban de hacer su trabajo. Liz empezaba a conocer mejor a Jack cada vez que charlaban sobre la universidad. Ella también compartía sus experiencias casualmente. Ella estaba iniciando su pasantía en ese departamento de fisioterapia, pero debido a la competitividad, ella debía demostrar un nivel mayor de compromiso que todos los demás residentes. Jack en su interior pensaba que estaba dando la talla al 100% y empezaba a halagarla en ese aspecto. Ella nunca había sentido antes que una persona o un paciente le dijera el buen trabajo que está haciendo, así que se sentía conmovida. Jack compartía las historias de la universidad, pero ya que era una persona que solo se enfocaba únicamente en correr, solo podía hablar de sus entrenamientos, sus problemas para mantener las notas y lo que sentía cuando corría. Él se dio cuenta de su falta de habilidades sociales, por lo cual se sentía avergonzado, pero ella creía que era lindo que él intentara charlar con ella, cuando solo estaba haciendo su trabajo. Si te está gustando este canal, no olvides suscribirte para no perderte los últimos videos. Jack estaba interesado cada vez más en Liz. Su brillante sonrisa cuando lo miraba y lo atendía se apoderó por completo de su corazón. Así que buscaba la forma de tener cada vez más su atención, pero ya que su mente solo estaba impaciente por volver a correr, buscaba de una forma infantil que le llamara la atención. Así que en un intento por combinar ambas cosas, se metía en problemas una y otra vez, tratando de recuperar la movilidad. Por supuesto, ella venía todas esas veces con su gran dedicación a regañar. Ambos, entre risas y comentarios sarcásticos, pasaban excelentes momentos juntos. En cuanto a Liz, le parecía molesto, pero conforme más tiempo pasaron, se daba cuenta de las intenciones de Jack de verla siempre.
Ahora le parecía cada vez más adorable y en realidad también disfrutaba sus momentos a solas. Le seguía el juego todo el tiempo, pero con cuidado, para que nadie en su trabajo sospechara. Ambos, entre risas y bromas, se fueron acercando cada vez más. Ya no parecían simplemente un paciente y una enfermera, parecían más una simple pareja discutiendo amorosamente por su cuidado. Liz entendía que no podía tener ningún tipo de relación con Jack, siendo el paciente de la clínica y en proceso de vigilancia por su pasantía. Sabía que eso estaba por completo prohibido. Sin embargo, debido a las acciones de Jack, todos los residentes sabían que ella solo estaba haciendo lo mejor posible. Eso le facilitó mucho la oportunidad de esconderse y charlar alegremente como dos buenos amigos, o eso era lo que pensaba Liz. Jack tenía otros planes en su mente al momento de acercarse a ella. Había escuchado historias entre las demás enfermeras sobre la imposibilidad de salir con un paciente, pero eso solo incentiva más el deseo de Jack de estar con ella. En la mente de Jack no le importaban mucho las consecuencias de esto para sí mismo. Sabía que eventualmente saldría de esta clínica y podría retomar las charlas con ella. Pero una parte de él sabía que gran parte de las interacciones se debían gracias a la lesión que tenía. Por primera vez, pensaba que era afortunado al estar allí. Se sentía como un grato descanso después de todas esas horas que pasaba corriendo de todo. Conocer a Liz lo convirtió en la mejor experiencia que había tenido en mucho tiempo. Era la primera vez que Jack realmente deseaba un descanso, sin importarle para nada su puesto en la universidad, y quería compartirlo con ella. Jack se levantaba en un nuevo día. Esta vez, Liz no lo había despertado como todas las veces que había venido. Se sintió extraño. Devoró su desayuno y se levantó como siempre para ir a su terapia. Mientras realizaba sus esfuerzos, se dio cuenta de que una enfermera totalmente diferente lo vigilaba. Ella no demostraba tanta devoción como Liz, pero eso realmente no le importó a Jack. En su mente solo se preguntaba una y otra vez mientras realizaba sus ejercicios en dónde estaba ella. Era la primera vez en todos esos meses que había pasado en recuperación que no la veía a su lado. Se sentía una parte de él completamente vacío. Ya no tiene ningún sentido hacer todas esas travesuras con esta nueva persona que no conocía. En un intento por sacar conversación, le preguntó a la otra enfermera, ¿dónde está Liz? La enfermera lo miró y simplemente dijo que no podía venir en estos días. Jack se extrañó por completo ante esto. Quería saber un poco más de información al respecto, pero la enfermera no daba ningún otro detalle personal de la vida de Liz. El doctor llegó a tiempo después de supervisar la mejora. Dijo que pronto podría salir de la clínica a cuidados caseros en un par de meses. Jack no estaba para nada feliz, debido a la mínima movilidad de la rodilla y la ausencia de Liz. Jack se sentía completamente atrapado. Sin respuestas en absoluto por un par de semanas, Jack se esforzaba lentamente para recuperar la movilidad en la fisioterapia. Al estar sudado por completo y recostado en el asiento, volteó la mirada y allí estaba ella. Liz había vuelto y Jack estaba completamente feliz. Le sonrió dándole la bienvenida, pero permaneció en silencio. Él sabía que no podía indagar mucho en la situación personal de ella, así que simplemente buscaba respuestas sencillas como dónde había estado, qué estaba haciendo o simplemente cómo había pasado sus días. Liz estaba un poquito más callada de lo usual. Ella parecía que quería compartir algo con Jack, pero estaba en duda de si era lo correcto o no por su trabajo. Jack le daba el apoyo que ella necesitaba, de la misma forma como ella le había mostrado durante todas esas sesiones de recuperación. Así que mediante mucho esfuerzo y muchas palabras de aliento, Liz había decidido empezar a contarle la verdad a Jack. Era la primera vez que ambos tenían un momento de absoluta seriedad y honestidad. Liz le había dicho que su padre sufría de la espalda por una lesión muy grande. Se le había dado la noticia de que iba a quedar completamente paralítico. Liz llegó a su ciudad natal para hacer todo lo posible por animarlo y apoyarlo. Sin embargo, el padre estaba completamente absorto en la vida y sus problemas, tanto que eventualmente murió. Le había dicho a Jack que su padre y ella eran muy cercanos. Se sentía completamente adolorida, pero debido a las responsabilidades de la pasantía, debía regresar. Jack estaba enojado por la insensibilidad de este proceso de la clínica, así que le iba a gritar al personal buscando respuestas, pero Liz lo detuvo antes de que dijera algo, en parte conmovida y en parte asustada de que algo mayor sucediera. De la forma como se sinceró Liz por completo, Jack también quería contarle su historia y retribuir la honestidad de ella. Lo hizo hablando también de su padre, diciendo que era totalmente lo contrario el padre de Liz. Él nunca lo había apoyado y era un alcohólico que lo golpeaba una y otra vez. Cuando Liz escuchó esto, se quedó completamente estupefacta al saber el grado de confianza que Jack le tenía. Sabía que, aunque era una historia igual de dolorosa, era mucho más personal que la suya. Él trataba de infravalorar todo esto, la usaba como una broma.
como de que siempre estaba corriendo de los abusos de su padre y que por eso había adquirido una gran habilidad para correr, lo que lo convirtió en un atleta nato. Pero ella sabía que en el interior él estaba completamente adolorido por todo esto, así que en silencio lo abrazó en esa noche, mientras ambos comían la comida del hospital. Tal vez no era el momento más romántico posible, pero para ellos era un momento profundo y conmovedor. Al finalizar la comida, Jack sorprendió a Liz con un gran abrazo. Liz estaba sorprendida, pero estaba muy feliz de sentir su calor tan cerca. Cuando Jack libró sus manos del abrazo, agarró las mejillas de Liz y, siendo presa de sus emociones, le dio un largo y suave beso. Una parte de él temía que ella lo empujara debido a la situación y la rapidez de todo esto, pero para su sorpresa lo abrazó con más fuerza y se pasó a un beso más fuerte. Ella también se sentía de la misma forma que él. Ambos tal vez no compartieron muchos momentos románticos juntos, pero entre las risas, la diversión y el apoyo de la recuperación o la honestidad, toda esta mezcla formó una rara, pero al mismo tiempo profunda relación. Liz, después de soltarlo de ese gran beso, ya estaba completamente avergonzada, toda roja como un tomate. Ella se levantó de la cama y corrió de vuelta a la sala principal de la clínica, ya que Jack no podía moverse con tanta velocidad como ella, simplemente se quedó allí con una sonrisa en su rostro. Se sentía muy bien al verla de esa forma, así que simplemente cerró los ojos como si nada hubiera pasado y se dispuso a dormir con el buen humor que tenía. En los días siguientes, Liz y Jack charlaron en sus sesiones de fisioterapia, aunque hablar era lo último que hacían. Entre besos, caricias y mucho ejercicio, Jack sí que se mantenía trabajando. La pierna a veces resultaba un problema, y a él realmente no le gustaba eso, pero Liz solo reía y trataba de hacerlo lo más cómodo posible para él. Durante las comidas y los descansos, ambos charlaban con alegría, cada vez se sentían más cerca del otro. Las enfermeras alrededor de ellos incluso chismearon que ambos tenían una aventura, cosa que aunque estaba prohibido para ellas, eran las travesuras de jóvenes enamorados. Así que no dijeron nada a las personas responsables de vigilar la ética en la clínica. Ambos se sentían cada vez más felices. Sin embargo, mientras las cosas más se intensificaban, fueron descubiertos en el peor momento. Mientras ambos lo hacían en la sala de fisioterapia, uno de los supervisores y doctores responsables del cuidado de Jack abrieron la puerta y los descubrieron a ambos. Liz entró en pánico, se vistió con prisa y salió corriendo de ahí. Jack se quedó avergonzado por las miradas de represión de ambos profesionales. Jack trató de dar un par de excusas, pero nada funcionaba. Ellos preguntaron si era culpa de él o de la enfermera, pero Jack al instante asumió toda la responsabilidad, incluso hacía lo posible para abogar por ella. Ambos profesionales cuestionaban seriamente a Jack, pero al ver que no cedía, creían que Liz era la responsable. Al hablar con ella, trataron de buscar la razón de todo. Incluso la amenazaron con sacarla de ahí si no cedía, pero ninguno de ellos culpó al otro. Al ver lo serio que ambos eran en esto, decidieron no tomar represalias por la conducta de ambos. No obstante, Liz recibió la reprimenda apropiada y Jack tuvo todo un sermón sobre la responsabilidad de los atletas. Sin embargo, justo cuando ambos doctores terminaban esto, uno de ellos felicitó en secreto a Jack chocando sus puños. Liz era realmente hermosa. El tratamiento continuó y por órdenes de los doctores, Liz fue asignada a otro paciente. Ambos estaban en contra de ello, pero no tenían ninguna excusa. Ambos decidieron continuar cada uno con sus obligaciones, pero en sus tiempos libres o descansos charlaban y sonreían. Liz bromeaba con que era la cita que ambos necesitaban antes de ir al siguiente nivel, pero Jack hacía bromas de que no se arrepentía de nada y siempre trataba de acercarse a ella, pero Liz sabía que no podían hacer más nada, así que fue muy clara al respecto. Jack accedió regañadiente, pero seguía siendo muy feliz a su lado. Finalmente la fisioterapia de Jack había terminado. Mientras salía de la clínica, Liz estaba junto a él, esta vez con ropa casual, en lugar del uniforme de enfermera. «Creo que voy a extrañar el uniforme», comentó Jack mientras veía a Liz con una sonrisa coqueta. Liz le respondió, «Creo que puedo usarlo en alguna noche». Jack era el que estaba rojo como un tomate esta vez al pensarlo, pero para nada se negaba a la idea. Ambos empezaron a salir oficialmente, y el apoyo que se demostraba el uno al otro no cambió. Mientras Jack seguía en las carreras, Liz estaba atendiendo a más pacientes y terminando su título como fisioterapeuta. Por primera vez en su vida, Jack ya no corría porque quería escapar de todos sus problemas. Esta vez corría gracias al apoyo que tenía de su novia. Era la primera vez en mucho tiempo que se sentía tan feliz, tan libre. El entrenador que cuidaba de Jack estaba tan feliz de que Jack se cuidara mejor gracias a su extremadamente terca y cuidadosa novia.
Entre sus compañeros, muchos decían que Jack era la veloz gacela que nunca se cuidaba y Liz era la leona que siempre lo cuidaba y vigilaba como su propiedad. Todos se reían de lo avergonzado y las historias que Liz contaba de Jack en su tratamiento, en especial las cosas vergonzosas. Ambos lograron dar frutos a sus esfuerzos y Jack se convirtió en un atleta olímpico. En cuanto a Liz, ella se convirtió en una fisioterapeuta, enfocada en los atletas profesionales. Jack la miraba con sorpresa, pero ella solo reía y cambiaba de tema como si no fuera nada. Ella sin duda se preocupaba por él. Esto de verdad hizo feliz a Jack, así que se sorprendió él mismo al ir pensando en tener un apartamento. Las cosas habían cambiado mucho para él, pero por alguna razón no se sentía molesto por estos cambios. Estaba más que feliz por estar junto a Liz. Esta vez sin nada encima de ambos para reprimirse, siendo solo ellos mismos, divirtiéndose y bromeando con un apoyo inquebrantable. Si te ha gustado este video, no olvides dejar un comentario aquí abajo y activar la campana de notificaciones.